Legado y Educación de José Cecilio del Valle. Para empezar, José Cecilio del Valle nace un 22 de noviembre de 1777 en Choluteca y fallece en Guatemala un 2 de marzo de 1834, quien era un filósofo, político, abogado y periodista hondureño. El legado del Valle quedó plasmado en una serie de artículos, discursos y proyectos en los cuales se identificaron malías que asumía la nación en el atraso. Al mismo tiempo, proponía una serie de soluciones para salir de la situación. A los 12 años, el Valle asistió por un tiempo a la escuela de los hermanos Betrimistas y posteriormente al Colegio Tridéntico con el fin de aprender latín. En el año 1791 ingresó a la Universidad de San Carlos, donde estudió Derecho Civil. El año 1794 se graduó de bachiller en Filosofía. Siguió con sus estudios sobre idioma, finanzas, políticas, economía, historia y matemáticas. Gracias. José Cecilio del Valle, por su conducta intachable y por sus sólidos y vastos conocimientos de las leyes de Castilla e Indias, y en su calidad de hijo hidalgo, aunque nacido en América, Valle tuvo casi el mismo privilegio que los españoles. Entre 1803 y 1821, Valle fue funcionario del gobierno colonial. En febrero de 1806 se convirtió en asesor del Consulado de Guatemala y en marzo del año siguiente fue nombrado fiscal del juzgado de las redes cuerpos de artillerías e ingenieros del reino. Valle ayudó a que la región pasara a formar parte de una confederación en el recién creado Imperio de Agustín de Iturbide. Valle representó la provincia de Tegucigalpa en el Congreso mexicano en 1822 y se convirtió en secretario de Asuntos Exteriores en el gobierno de Iturbide. El 15 de septiembre de 1821, Valle redactó el Acta de Independencia. Se inclinó por la independencia, pero con el criterio de solicitar previamente la opinión de las demás provincias. Dionisio Herrera fue nombrado primer jefe del Estado de Honduras por la Asamblea Nacional Constituyente. Su periodo comprendió del 16 de septiembre de 1824 al 10 de mayo de 1827. Su gobierno fue derrocado por el general Justo Mía con ayuda de un grupo de conservadores religiosos de Guatemala, país donde fue prisionero hasta el año de 1829. Fue liberado por Francisco Morazán luego de salir victorioso de la batalla de las Charcas. Redactó el Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821. Decretó la creación del Escudo Nacional de Honduras el 3 de octubre de 1825. En el año de 1830 se retiró de la política para dedicarse al magisterio. Dionisio Herrera, el denominado padre de la patria hondureña, murió en la ciudad de San Salvador el 13 de junio de 1850 a sus 69 años de edad. Hoy vamos a hablar sobre nuestro querido y importante prócer que es José Dionisio Herrera. José Dionisio Herrera fue electo primer jefe de Estado de Honduras en 1824. En 1827 fue destituido por conservadores de Guatemala. Cabe recalcar que José Dionisio Herrera también fue jefe de Estado de Nicaragua en 1829 y de El Salvador en 1835. José Dionisio Herrera fue el primer autor de la primera Constitución de Honduras el 11 de diciembre de 1825. También estableció la primera división política de Honduras, que constaba de 7 departamentos que son Tegucigalpa, Choluteca, Olancho, Comayagua, Gracias, Santa Bárbara y Lloro. Cabe recalcar que José Dionisio Herrera era una de las mentes más brillantes de su época y un ejemplo de seguir para todos los hondureños. José Francisco Morazán Quesada fue un pensador centroamericano y fue presidente de la República Federal de Centroamérica, federación que está compuesta por Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. En la raíz de la rebelión de
Justamía, al cual Francisco Morazán venció, él se convirtió en el presidente de la República en el año de 1827. En este mismo año, él saltó a su fama luego de su victoria contra la legendaria batalla La Trinidad, batalla que sucedió el 11 de noviembre de 1827. En las elecciones del año 1830 se confirmó a Francisco Morazán como el presidente de la República. Y gracias a este triunfo se repitió en las elecciones del año 1834. En ese periodo, durante ese periodo conocido como la Restauración, Francisco Morazán puso en marcha reformas que estallaron contra múltiples obstáculos, como ser la oposición de la Iglesia, el particularismo de las provincias, la corrupción de los militares y la corrupción del equipo gobernante, entre otras. Entonces él plasmó varios pensamientos libertarios y hasta su muerte en el año 1842 él pudo dominar lo que son las escenas políticas y militares. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792. Francisco Morazán fue un valiente militar, escritor, pensador y hombre visionario que gobernó con valentía y rectitud la República Federal de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador y Honduras. El principal deseo de Francisco Morazán era unir Centroamérica en una sola nación. Era hijo de Eusebio Morazán Alemán y doña Guadalupe Quesada Borja, ambos de clase alta, dedicados al comercio y la agricultura. Sus abuelos fueron Juan Bautista Morazán, emigrantes corsos, y María Gertrudis Alemán. 13 días después de su nacimiento, Morazán fue bautizado en la iglesia de San Miguel Arcángel por el padre Juan Francisco Márquez. Francisco Morazán fue padre de un hijo, Francisco Morazán Moncada, quien nació el 4 de octubre de 1827. En esta ocasión voy a hablarles acerca de José Trinidad Cabañas Fiallos. Nació el 9 de junio de 1805 en Tegucigalpa. Es considerado un prócer y una de las personas más honradas en toda la historia de Honduras. Fue un militar que alcanzó el grado de general de división y político hondureño. También alcanzó la presidencia del Estado de Honduras en el período de 1852 a 1855. Fue el primer impulsor del ferrocarril, del café y de la artesanía de Junco. Además fue un presidente educador que impuso impuestos a la exportación de ganado y de madera para establecer así las primeras 50 escuelas públicas pagadas por el erario nacional. Algunas de sus frases célebres son: antes morir de pie que vivir de rodillas, y para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos. Murió a la edad de 65 años el 8 de enero de 1871 en Comayagua. Y en el Parque La Merced, en su estatua, se puede leer las siguientes palabras: al soldado de la Unión Centroamericana, al guerrero modelo de constancia, honradez y valor. Y que además es el personaje que aparece en el billete de 10 lempiras. Muchas gracias a todos.